analicemos aquí, cada uno dará su versión sobre lo que le pareció el discurso. Yo en términos particulares no quiero analizarlo, pero quiero referirme a lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que inmediatamente salieron, como habría de esperarse, porque nuestros partidos, sobre todo cuando están en oposición, hacen oposición pero sin fundamento. Lo digo por estos y lo digo por los otros cuando han estado en oposición, es decir, salen a detractar un discurso sencillamente porque mi papel es detractivo. Tengo que decir todo lo contrario de lo que dijo un mandatario. Y a mí me parece que eso no es lógico ni tiene ningún tipo de aporte, porque independientemente de que se puede estar o no de acuerdo con una pieza discursiva, la sociedad también hace sus propias valoraciones. Los políticos creen que la gente se está llevando exclusivamente de ellos, y no es así. Solo los fanáticos que viven en las latitudes políticas, que medran en los partidos políticos, son los que se llevan de sus líderes. Los demás, que también somos muchos, analizamos de forma fría e independientemente de lo que diga cualquier político y sacamos nuestras propias conclusiones. Lo digo por los señalamientos que hizo, por ejemplo, una parte del equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana y también del equipo económico de la Fuerza del Pueblo, señalándole algunos datos que ellos califican como errores en el discurso del presidente Luis Abinader respecto a cómo él enfocó los aspectos económicos. Yo no esperaba menos de quienes detractan, porque es lo mismo que ha hecho el PRM en oposición, el PRD y todas las organizaciones, pero creo que es tiempo de que los políticos entiendan, repito, de que la sociedad ha crecido y que el mundo ha avanzado y que hay mil formas de uno contrastar todo lo que pueda decirle uno y otro político. Solamente eso quería decir. En términos particulares me pareció, bueno, una rendición de cuenta, redundante en algunos aspectos, digo yo. Eso es lo que me pareció. Muchas cosas que se dijeron se volvieron a repetir y lo que había de esperarse, un discurso histriónico en el presidente quiso hacer, digamos, gala de su histrionismo y de su fuerza discursiva, porque con ese discurso, con ese histrionismo, con esa fuerza que presentó, trata de inocular cosas que no podía decir en el discurso. Por ejemplo, que está fuerte, que está duro y que vamos para adelante y que la pelea es ahí. Cualquiera pudo haberlo interpretado en ese sentido. Que Luis es un tipo fuerte y que ha aprendido y que ya no es lo que algunos llamaban Tayota. Es un hombre que ha demostrado que tiene las capacidades y las condiciones para merecer 4 años más. Al menos eso es lo que yo interpreté que quiso dejar establecido en su discurso, sin tener que dañar esa pieza, que era una simple rendición de cuenta sobre el año pasado, que fue su tercer año de mandato presidencial. Yo pienso, Adolfo, que los partidos políticos y los dirigentes políticos se quejan muchas veces cuando uno lo cuestiona y lo acusa incluso de mentir. Pero los primeros que se desmienten a ellos mismos son ellos, son los partidos políticos, porque como tú dijiste, lo hizo este gobierno cuando era oposición y lo ha hecho la oposición siempre. Entonces, el mensaje es que le están diciendo al país que los presidentes van a esa asamblea, a esa cita con el país, a mentirle, a decirles cosas que no son, a decirles números que no son y a inventarse cosas. Eso es lo que están diciendo cuando son opositores. Y lo han hecho todos. Entonces, yo por ejemplo, con las rendiciones de cuentas, yo no me imbuyo en esa expectativa que se crea, porque ¿qué es una rendición de cuentas? Decir el mandatario lo que ha hecho en el año de esa gestión. Y yo dije aquí que el presidente no iba a hacer eso. El presidente iba a hacer un resumen de su gestión, que fue lo que hizo. Pero que eso un resumen de su gestión. Es así que se llama, porque incluso una rendición de cuentas. Lo que te quiero decir es que lo que le respondía era un resumen del año de gestión. Él hizo un resumen de su gestión completa. Vamos a estar claros. Yo lo dije aquí. Entonces la oposición puede tener razón, pero entonces la pierde. La pierde. Porque se ve que muchas veces simplemente por
decir que está haciendo oposición. No, nunca los números le dan a ellos. Y cuando estoy hablando de la oposición, no específicamente a los partidos que están hoy en oposición, a la oposición. Nunca le dan los números. Cuando tú ves, por ejemplo... Nunca lo que dice el presidente es verdad. Cuando tú ves al expresidente Fernández, un hombre que se le presume y se le asume de un hombre ser sosegado, tranquilo, con capacidad para responder sin alterarse, te das cuenta como que está perdiendo también el tino. Los otros días llamó la atención con un discurso que uno dice contra, pero Leonel hablando de esa forma, ahora están mandando a callar al presidente, que deje de hablar tanto y que deje de fabular tanto. No es el estilo, no es que es algo pecaminoso, no es pecaminoso para nada, pero tú ves cómo se va transformando el ejercicio de un hombre otrora taimado, tranquilo, sosegado, convierte ahora sus discursos en unas piezas que no distan en nada de la de cualquier político. Pero yo pienso que Leonel debe tener mucho cuidado con eso de fábula. Mira, yo pienso que los partidos le pudieran hacer un gran servicio al país. Por ejemplo, eso es sencillo. Los partidos tienen comisiones económicas. Que se reúnan las comisiones económicas, que reúnan y que debatan las cifras. Que debatan las cifras. Porque esas cifras están ahí. Eso es sencillo. Usted dijo que fueron tantos. Mire, vamos a debatir eso. No, yo digo que no es así, que es un disparate, que está exagerado. Pero Miguel Vargas dice con eso se resuelve. Que no fue un discurso real, que se trató de simple demagogia. Son cosas que se dicen los políticos por decirse. Tú sabes que a mí yo no le he puesto mucho asunto a las reacciones de los políticos opositores por una sencilla razón. Y es porque he visto descaer su discurso. Y entonces todos se basan que es el mismo, en que es mentira. No, antes hacían un esfuerzo, siempre el mismo, y lo analizaban pero hacían lo un hizo esfuerzo. El que está ahora en el gobierno igualito. Roberto, yo déjame terminar para que tú sepas de qué se trata. Lo que quiero decir es que antes hacían un esfuercito, se esforzaban un poquito más, pensaban un poquito más y hacían una oposición, pero con ciertos datos, con cierto análisis frío, pero cuando yo oigo hablar de fábula, de que está lleno de mentira, o sea, para tú decirme que es mentira, tú tienes que tener la verdad. Entonces tú me tienes que decir, mira, eso es mentira, porque mira los datos aquí, no son 45, son 22. Exacto. O sea, tú tienes que compararme una cosa con la otra, porque para lo que para ti es mentira, yo puedo creer que lo que él estaba diciendo ahí eran verdad. Pero además, Carmen, había que comparar también el contexto de las cosas. Claro. Porque hay cosas, por ejemplo, cosas que tú la logras en un 50 y el otro la logra en un 40. Cuando no hay que la logra en un 40, la hizo mejor porque se presentó una situación. Pero hay otra lógica que es una lógica económica que también ellos cierran y lo hacen a propósito. 30,000 pesos hace 10 años no es lo mismo que 30,000 pesos ahora. Para nada. No por la inflación que se le pueda atribuir al gobierno, sino para una inflación en cualquier parte del mundo. ¿Entiendes? Entonces, decir, bueno, que en el pasado, que la vida siempre va a ser más cara hasta que lleguemos a un tope. ¿Entiendes? Habrá momentos, habrá ciclos en que la economía, dicen los grandes economistas, desde Adam Smith y otros, que la economía fluctúa y cada cierto tiempo como que retorna a un origen del cual despega. ¿Entiendes? Mira, Adolfo, ayer yo tuve el honor y debo agradecer a Ángel Acosta que me invitó a participar con él en un panel de comunicadores y economistas y políticos para analizar, o primero para presentar lo que nosotros entendíamos iba a ser el discurso. Y después analizar un poquito lo que había sido. Y estuvo con nosotros el economista Guillermo Carán, un hombre que fue gobernador del Banco Central. Y un economista muy reputado y con mucho conocimiento. Y en varias oportunidades, en varias preguntas que se le hizo, él decía, la economía va bien. La economía va bien y señalaba y traía al escenario lo que había sido, lo que representaban todas estas crisis, todos estos conflictos internacionales, cómo no afectaban a nosotros en este lado del hemisferio. O sea, que lo que hemos hablado aquí muchísimo tiempo, la gente quizá, y yo decía, mira, es que la gente lo ve tan lejos que no cree nunca que a uno le va a afectar, pero sí afecta. Pero además, Carmen, por ejemplo, yo me molesto porque yo pienso que es un chantaje
cuando me dicen, que ahora usted no consume lo mismo con lo que gasta, con lo que gana. Pero claro que no, pero eso en el mundo, yo quisiera que alguien me diga un país, que ahora mismo no esté como la República Dominicana. Que alguien me diga uno. Hay una situación económica difícil en todos los países. Y no es un asunto de consuelo ni justificación. No. Pero tiene que serse más coherente también y más sincero. Es el discurso. No es no demeritar el discurso. Yo decía como Adolfo, de hecho, vimos a un Luis hablando duro, enérgico, cosa que él no acostumbra a hacer. Hizo un manejo extraordinario del escenario. Los aplausos estuvieron controlados, no se aplaudía al principio sí, pero parece como que tenían a Chachón ahí para dirigir los aplausos. ¿Cómo? Chachón era el que dirigía los aplausos en Sábado de Corporán y parecería como que Chachón sabía el que estaba dirigiendo, pero de verdad que fue una fiesta que no tuvo desperdicio, y no solamente que no tuvo desperdicio, sino por lo real que fue, por lo simple, por lo llana, por lo sin complicaciones que fue, y me pareció interesante. Nosotros recibimos el discurso, Ángel, lo recibimos antes del iniciar, y ya lo estábamos ya leyendo, y eran palabras muy llanas para que la gente lo conociera. Quizás yo tengo y lo decía allá, y se lo di a Ángel fuera de récord, yo tengo mis reservas con eso de llevar de que las personas que son beneficiadas con los programas que hace el gobierno, como que eso a mí no me causa. Es un estilo, ¿quién lo impuso? Eso lo impuso, me dice Ese Ángel de Lionel. estilo es norteamericano y lo trajo Lionel al escenario. Pero no lo había gusta. practicado Balaguer también. Había gente ahí Yo no me pero a mí no mucho me con eso gusta tampoco. eso. No Yo le creo veo como a que eso. eso es muy solemne, como No, que porque eso además tiene que eso es estar, libreteado. no, y que eso tiene que estar el que tiene que estar. Ese discurso es, yo no lo critico como politiquero, porque yo soy político. Y si a mí me tocara hacerlo, lo voy a hacer político. Para que esté claro. No lo critico en la crítica de los que le dicen que es un discurso político. Tendrá que serlo en cualquier escenario. Siempre lo va a hacer. El texto constitucional dice que se hará una rendición de cuentas, la presentación de las memorias de la gestión del año anterior. ¿Verdad? 27 de febrero se hará una rendición de cuentas a la gestión del año anterior, que sería el 2023. Y el presidente dirigirá un mensaje a la nación. Ninguno ha cumplido con eso. Eso está escrito en la Constitución después de 2010 y recoge la historia de que a Balaguer se le cuestionaba, se le criticaba y no había nada que hacer, porque la Constitución le decía que haga un informe de su gestión, no que diera un mensaje. Ahora se le puso que además de rendir la cuenta, diera un mensaje. Yo vi a Lionel muchas veces llevar, estando yo presente, los libros de cada ministerio y ponerlo encima de la mesa. Aquí estoy presentándole al Congreso las memorias. Y ahí lo dejaba la rendición de cuentas. De ahí para adelante era un discurso político. Mensaje, sí. Ok. Solo decía, aquí están las memorias. Y de ahí para adelante un discurso político. Yo lo haría igual. Ahora bien, el presidente ayer estaba en una coyuntura interesante. Una coyuntura de un presidente en reelección. ¿Verdad? Que tiene la oportunidad de ganar las elecciones y por cuanto dejar un mensaje a la nación positivo de propuestas y de proyectos para su próxima exposición, que es el 16 de agosto, que no lo tienen siempre los presidentes, solamente cada 8 años tienen esa oportunidad. Entonces dejo el mensaje de cuál es mi visión de país para futuro, para el 16 de agosto. No lo hago ahora. Se concentró en 2 horas, señores, de exposición, 1 hora y 57 minutos más o menos. Hora 57. Donde él expresó una rendición de cuentas, como muy bien previó que debía ser Roberto, de su cuatrenio. Ahora, las estadísticas que el presidente dio, yo solo critico 2 aspectos, que 2 no 3, el tema económico, no creo que fue todo cierto lo que planteó, no fue que dijo mentira, no digo que dijo mentira, sino que le faltaron verdades de decir. En el caso del tema educativo, tengo un serio cuestionamiento al tema educativo. Yo no me hubiese referido al tema educativo, porque si hay un fracaso en este gobierno, si hay un ministerio fracasado, es el Ministerio de Educación,
en esta gestión y más en el año 2023, que fue un fracaso. Habló de libros. Yo no me hubiese referido a libros. No. Lo de los libros el año pasado fue un maldito fracaso, el más vergonzoso de toda la historia. Pero les respeto eso. Ahorita me voy a referir al tema eléctrico, porque es un tema más amplio que él esbozó, y ahí sí yo tengo cuestionamiento a sus conclusiones del éxito de su gestión en materia del sector eléctrico y minero. Porque solamente quiero apuntalar ahora dos cosas con las que me identifico que planteó el presidente. Una, llevar el ISA. Ustedes saben qué es el ISA, ¿verdad? Instituto Superior de Agricultura. Que es un apéndice de Ucamaima, De Pucamaima, en Santiago, En Santiago, sí. que es una de las principales escuelas. Debía ser la de la UAS la principal escuela, pero para mí esa. Llevarla al sur del país, con varias extensiones. Esa universidad, instituto, al sur del país. Me gusta la idea. Es una aspiración personal que yo tenía, que desde que conocí a Pedro Bretón, le veía demandando por qué al sur no se le producen condiciones para que los agricultores... No, pero al sur no al país, porque en el norte son las mejores tierras y está la mayor cantidad de productores. Para mí, debería ser a todo el país. Pero hay una ausencia de agrónomos. ¿Tú sabes cuántos agrónomos se están graduando en el país? Agrónomos. Pero una ausencia de agrónomos en el país, no en el sur. Pero en el sur hay una ausencia en demasía. No, en el sur lo que hay es una gran cantidad de terrenos baldíos. Pero la producción nacional de aquí sale del norte, no del sur. Pero hay que poner el sur a producir en esas tierras. Exacto. Y el instituto, el ISA, viene a ser un gran aliciente, un gran apoyo en ese escenario. Lo segundo que el presidente planteó, que me gustó que lo importantizara, nadie le ha dado trascendencia, pero a mí me gustó, fue que se refirió al tema de la cultura de violencia del país. Le critico a Luis que refiriera que va a depositar un proyecto de ley para combatir la cultura de violencia. ¿Eso se resuelve con una ley? No creo. No sé qué contendría la ley, no me imagino. Cierro los ojos y ando buscando cómo... Porque la Constitución establece, bueno. La violencia, la cultura de violencia es aquella que porque Adolfo me miró mal, le doy 2 puñaladas. Que choqué, me rozó un vehículo y voy y le doy 2 tiros. Que la mujer mía me fue infiel y voy y la mato. ¿Y entonces cómo se corrige una ley? No, eso es un trabajo de educación, de formación. No necesariamente. Mira, es que hay cosas que... Pero abordarlo el presidente, el tema de la cultura de la violencia, para mí resultó importante. Bueno, y lo hago mío. Para mí también. No mediante una ley, porque mediante una ley no se va a Una ley puede coadyuvar, aunque no determine, porque como tú dices, es un asunto cultural que tenemos y es ancestral. No viene desde ahora. La sociedad dominicana es violenta. Sí. Por eso siempre yo he abogado de que igualdad, pero a igualdad no castigo contra los hombres ni contra las mujeres. Castigo a quien cometa violaciones. Correcto. Pero no tiene mucho que ver con la educación, sino con el comportamiento y no tiene que ver con el nivel de educación. No, espérate, no tiene que ver con el nivel de educación, sino con el comportamiento ciudadano y con la forma de crianza. No, que nos te digo que no tiene que ver con la educación, porque conozco mucha gente que es violenta, incluso yo no soy tan simple, y hemos sido educados. Sí. En varios niveles. Pero cuando me refiero a educación... Y no tiene que ver con la casa, porque algunos provenimos de hogares en los que nunca se predicó la violencia de manera generalizada. Si la aprendes en la calle o... Exacto. Una sociedad que te predispone que para tú desarrollar, para tú competir, tú tienes que ponerte... Por ejemplo, lo que veníamos de los campos, para permanecer en esa UAS, teníamos que volvernos, ¿tú entiendes?, con el mismo tigueraje de lo que eran de la capital o esa cosa. Tú haces una fila aquí, si tú eres muy decente y educado. Se te mete ¿Por qué yo importanticé ese tema? Porque la verdad que para mí es traumático ver, cuando yo estoy entrando a la ciudad los domingos en la tarde, ¿por qué en la autopista Duarte, ahí a la entrada a Pedro Brán, se forman 4 y 5 carriles en un...? Porque sí, porque ellos dijeron que no, sí. Porque hay un tipo que es el que más duro mea. Exacto. Y entonces ese que más duro mea dice, vamos a meter por aquí. Sí, pero no aparece una autoridad que ponga en orden nada. Aparece autoridad, pero esa autoridad tampoco tiene autoridad. Por eso que yo te he dicho, Roma no llegó a ser lo que es
simplemente con Disciplina. con disciplina, Con régimen. sino es con la ejecución de lo que dice la ley. Claro. La ¿Entiendes? aplicación El de la ley. imperio La de la sanción. ley. Correcto. No es verdad que los chinos son mucho más capaces, Y más que no es que hay educados un que tú, orden no. No, y ni hay un consiguieron imperio. disciplina porque nacieron con ella. Cuando los chinos comenzaron Con a, respeto a a la ley. desarrollarse de manera extrema, bueno, cuando China dijo, este es el tipo de país que queremos y hacia allá Exacto. vamos. 4 de los que no creían en el sistema Lo decidieron fusilaron. robar y los fusilaron en plaza pública. Sí. Después fusilaron 2 más, después fue 1 y ahora esporádicamente al que se equivoca. ¿Entiendes? Porque la gente va viendo que hay un régimen de consecuencias y esas cosas sí funcionan. Estados Unidos no es verdad que sus jóvenes son más preparados que los nuestros. No, indiscutiblemente. Es un régimen de Por consecuencias. ejemplo, tú ves a mucha gente aquí hablando y no saben el país que quieren. Ah, no, claro. No saben, porque aquí hay gente que habla solamente cuando se le afecta a ellos un interés particular, pero no saben el país que quieren. Pero saludo esas dos actividades, lo de la ISA en la región sur del país, más que la UAS en la región sur del país. Bueno. Importantísimo ISA y que iniciemos una cultura de combatir un proyecto para Eso no combatir lo la inicia ningún cultura, gobierno. la cultura Comienza a cambiar de eso la en tu casa, violencia. yo en la mía y así. Vámonos.